FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7:49. Como siempre, además le agradezco a usted que nos haga favor de sintonizarnos en este espacio de noticias. Le recuerdo nuestro número telefónico para que se ponga en contacto en el 442-592-1075 Radar News, primera emisión en la línea telefónica. Y le agradezco y le aprecio mucho que nos haga favor de tomarnos la llamada, de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión al doctor Norberto Alvarado Alegría. Hay temas interesantes, importantes. Leía yo algunos comentarios de lo que será esta elección del próximo domingo 1 de junio, y luego que obviamente pues representa y significa pues un derecho y una obligación, le preguntaría al doctor Norberto Alvarado, y luego también pues estos acordeones que comenzaron a circular, por lo menos aquí en Querétaro, de manera importante por parte de un partido político para pues incidir, para informar, decía el diputado Sinué Piedragil, es una guía solamente para las y los ciudadanos, para que puedan saber por quién deben y pueden votar el próximo domingo 1 de junio. Mi querido doctor, mi querido Norberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Aurelio, buenos días, un saludo para ti, para tu auditorio, muchas gracias. Gracias, doctor, por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Pregunta es, vamos a salir a votar el próximo domingo 1 de junio. ¿Ese voto es un derecho o se puede interpretar y convertir en una obligación para las y los ciudadanos, en un esquema democrático en el que vivimos, se supone, doctor? Mira, en el caso mexicano es tanto un derecho como una obligación. La Constitución mexicana en el artículo 35 y 36 establece primero los derechos y luego las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Y efectivamente en el 35 de la Constitución se plasma como un derecho el poder votar y ser votado, y en el 36 como una obligación el votar en las elecciones para elegir a los titulares de los poderes públicos, ¿no? En este caso del Ejecutivo, del Legislativo, que es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Durante todo este tiempo, y ahora en esta nueva elección del Poder Judicial que se realizará este domingo 1 de junio. Entonces, tiene esta doble cara, o el ejercer el voto, ¿no? Es tanto un derecho como una obligación, y digamos en el caso mexicano pues es un voto obligatorio el que establece la Constitución, aunque pues bueno, de manera práctica nosotros siempre lo hemos considerado como un derecho, como un voto voluntario. Fíjate que hay más de 200 países en el mundo que establecen como derecho el votar en las elecciones para elegir a sus autoridades, y apenas una veintena de países en el mundo, entre ellos México, que lo establecen como una obligación. Entonces tiene estas dos características el votar o el derecho a votar en México. ¿Pudiera haber alguna sanción? Lo comentaba de repente en días anteriores Pablo Gómez, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, el derecho está consagrado en el artículo 35, sí la obligación en el 36, pero hay un 38, entiendo, doctor Norberto Alvarado, que pudiera también generar pues cierto tipo de sanciones a quienes en algún momento pudieran no ir a votar o decidiéramos no ir a votar. ¿Es posible ese tipo de sanciones? Sí, efectivamente, el artículo 38 de la propia Constitución establece cuándo se pierde la ciudadanía o el derecho de la ciudadanía, que son los derechos político-electorales, y algunos inclusive teóricos establecen que también podría incluirse a los derechos civiles. Entonces, en el caso mexicano, el artículo 38 establece diversos supuestos por los cuales los mexicanos, los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, podríamos perder o suspendérsenos por un tiempo determinado estos derechos de ciudadanía. Entonces sí, el artículo 38 en su fracción primera dice que se pierde hasta por un año los derechos de ciudadanía cuando no cumplimos con nuestras obligaciones que están en el artículo 36.
una de estas obligaciones es precisamente la de ejercer el voto. Ya Pablo Gómez, quien es un personaje de muchos años de la izquierda, hoy pertenece a la 4T, efectivamente es el titular de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga de perseguir las infracciones administrativas y los delitos que se conocen como financieros o que se hacen cuando se lava dinero, cuando se realizan operaciones con dinero de procedencia ilícita. Pues en el 2022, si tú recuerdas, hubo un ejercicio que consistió en la famosa revocación de mandato del presidente López Obrador. En aquel entonces amagó precisamente con un comentario muy similar al que hizo hace un par de días, donde señala que efectivamente pues es un derecho, también es una obligación, pero que hay una sanción y que se debería de aplicar esa sanción a quienes no ejerzan este derecho a votar, que también decíamos en el caso mexicano es una obligación. Esto está previsto desde que se expidió la Constitución en 1917, pero bueno, por razones obvias nunca se ha aplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas estábamos al menos hasta hace unos meses estábamos en un sistema democrático donde se concebía el votar más como un derecho constitucional, donde la gente pues ha respondido en México siempre con niveles de participación superiores a los del 60%, sobre todo en las elecciones constitucionales presidenciales. En el caso queretano siempre hemos estado inclusive por encima de esa media y como te decía yo, en el mundo pues occidental, en las democracias occidentales. En el mundo moderno encontramos que hay pues la gran cantidad de los países consideran el votar como un derecho, algunos apenas una veintena lo consideran como una obligación. México está dentro de esa veintena de países que consideran esto como una obligación, el derecho a votar o el ejercicio de votar, pero pues nunca ha habido en realidad la aplicación de una sanción, porque lo que se busca es que la gente de manera voluntaria acuda a las urnas y no presionada o obligada como en otros países, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes en Europa, pero sobre todo es en México, en América Latina, donde está este derecho a votar que se considera como una obligación y que puede traer algunas sanciones distintas a la pérdida de ciudadanía, ¿no? Hay países donde se aplica una multa administrativa a los que no voten, hay otros donde se les restringe sus derechos por un tiempo, hay otros países donde, por ejemplo, no te permiten realizar algún trámite o obtener alguna licencia de manejo si no votas. Entonces hay muchos esquemas, ¿no? En el caso mexicano está previsto en el 38 de la Constitución, como bien apuntas, pero pues no se aplica como tal en la realidad. Correcto. Aunque bueno, este amague hoy de la 4T a través de Pablo Gómez, pues quién sabe a dónde nos pueda llevar. Ya nos han sorprendido mucho con la 4T y en una de esas no vaya a ser no se vaya a hacer realidad esto que Pablo Gómez propone. No se vaya a convertir también en la primera experiencia de la aplicación de ese 38 constitucional, mi querido doctor, ¿no? Exactamente. Ahora hay otro tema, porque tú comentabas también esta idea de que alguien te pueda obligar, que alguien te pueda persuadir, presionar, en fin, tratar de convencer. Surgieron estos acordeones, que incluso me llamó la atención que hubo aquí diputados locales en Querétaro, un caso en Tequisquiapan, donde había pues empleados, funcionarios de algunas dependencias del gobierno federal repartiendo estos llamados acordeones. ¿Eso es legal? ¿Eso es ilícito? ¿O eso se constituye como un delito electoral, abogado? Pues a todas luces es un delito electoral. Ya el día de ayer también veíamos en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel local, que reportaban que el INE señala que está prohibido el realizar estos acordeones y el distribuirlos. Es una falta electoral que puede además convertirse también en un delito y que pues, hay que denunciar. Lamentablemente lo hace muy tarde el INE, porque pues lo hace el día en el que empieza la veda electoral, es decir, 3 días antes del proceso de votación.
hemos visto que hay muchísimos de ejemplos a nivel nacional, en Monterrey, en la Ciudad de México, ahora aquí en Querétaro, efectivamente se reportó en Tequisquiapan un ejercicio de esta naturaleza, y bueno, ya el INE lo señaló. No se puede elaborar este tipo de acordeones, no se debe distribuir. Quien lo hace está cometiendo una falta electoral, que además puede constituir un delito de coacción del voto o de ejercer presión o violencia entre los electores. Y bueno, pues es reprochable este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, en una elección como esta, la judicial, que no ha habido el cuidado de las elecciones, como en el caso de las elecciones de renovación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pues hemos visto cada cosa, Aurelio, que ustedes los medios han reportado y han consignado, que seguramente, bueno, pues serán objeto de análisis muy profundo una vez que termine este proceso electoral, tanto por las autoridades electorales como por los ciudadanos, como por los especialistas en este tipo de temas. Ay, me llamó la atención porque, como bien dices, abogado, tardíamente el INE sale y dice, no, eso no se permite, eso es ilegal, eso hay que denunciarlo, pero no hay ninguna denuncia sobre este tipo de situaciones que además han sido evidentes, particularmente, como bien lo apuntas, a través de los medios de comunicación. ¿Hay que ir a votar o no hay que ir a votar? La pregunta es así muy radical, si tú quieres, mi querido doctor Norberto Alvarado Alegría, pero la pregunta es si es conveniente, si es necesario, si es importante ejercer ese derecho a votar, o es mejor pensar, y cuál sería tu razonamiento sobre este tema en particular, mi querido Norberto. Mira, al final de cuentas el derecho a votar constitucionalmente está protegido, que se puede realizar a través de ejercerlo y acudir ante las casillas. Hay quienes proponen ir y anular el voto, otros proponen abstenerse de acudir. Yo lo que te diría es que es una decisión de cada uno de los ciudadanos mexicanos. En lo personal, a mí me parece que este proceso va a ser un proceso muy complejo, va a ser un proceso muy difícil que el elector pueda entender y ejercer su derecho a votar al momento de estar en la casilla. Va a haber una casilla por sección, no va a haber un número muy grande de casillas como estábamos acostumbrados. Nos van a repartir en algunos casos a nivel nacional hasta 18 boletas, en otros casos van a dar aproximadamente entre 8 y 10 boletas, depende de cada entidad federativa. Entonces va a ser un proceso muy complejo, muy largo, va a tomar mucho tiempo estar en la casilla, porque inclusive solamente va a haber una o hasta dos urnas únicas para depositar el voto. No va a haber una división de urnas como estamos acostumbrados para depositar cada boleta en una urna distinta. Entonces es un proceso muy, muy complejo e inédito. Yo lo que te podría responder es que efectivamente, pues, al ser un derecho, también puedes tú decidir no ejercerlo. Sin embargo, pues creo que sí es importante salir a votar. En el caso personal, yo te digo que yo estoy convencido de que hay que participar en este ejercicio, porque además no vamos a lograr nada con el hecho de que no se vaya a votar. La reforma ya existe, la obligación de elegir al Poder Judicial por este mecanismo ya no se va a echar atrás. Es una reforma que lamentablemente es fallida, no tiene el alcance de lo que se necesitaba para reformar al Poder Ejecutivo en el país. Y si dejamos de ir a votar, pues prácticamente lo que estamos haciendo es cederle a este derecho a quienes realizaron esta reforma y que se han aprovechado de manera irregular de todos los huecos que dejó esta reforma constitucional y después de la legislación electoral. Entonces yo creo que sí hay que salir a votar. Sin embargo, bueno, cada uno en su propio análisis que hace, pues decide si el derecho a votar lo ejerce de manera activa o lo ejerce de manera pasiva, quedándose en su casa y absteniéndose. Claro, en plena convicción ciudadana de lo que tiene que ver con este proceso también de inmersión política, democrática, bueno, hasta cultural,
para poder decidir por quién queremos y por quién no queremos votar en este próximo proceso del próximo 1 de junio. Mi querido doctor, te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte como siempre y leo con mucha atención tus comentarios y tus colaboraciones en el periódico Plaza de Armas y también en este que me parece pues deja ver justamente una visión muy clara y muy puntual desde el punto de vista jurídico de lo que tiene que ver con esta importante histórica jornada que viviremos el próximo domingo, mi querido doctor. Muchas gracias, Aurelio. Te agradezco como siempre que me tomes en consideración y que me invites a comentar algún tema con tu auditorio. Y yo te diría que además de lo que acabamos de mencionar, pues también será importante para los que nos gusta analizar este tipo de temas, pues salir a ver qué sucede en las urnas, porque claro, va a ser un ejercicio sui generis del que seguramente vamos a estar platicando durante muchos meses después de que se dé esta jornada del 1 de junio y de que además venga todo el procedimiento del conteo de votos y además es complejo, es inédito, no se hará por los ciudadanos, va a tardar más de una semana en que empecemos a conocer los primeros resultados. Entonces, yo creo que hasta por curiosidad, lo diría yo así de esta naturaleza, hasta por curiosidad o por interés de análisis, será interesante estar en las casillas para ver qué es lo que sucede con esta elección y también saber cómo se puede mejorar en el 2027, porque recordemos que en Querétaro no se van a elegir los jueces ni magistrados en este proceso, sino será hasta el 27, y bueno, eso le va a dar mucha posibilidad a los legisladores y a los actores políticos de Querétaro para poder idear, para poder construir un mecanismo que sea el adecuado para la elección del Poder Judicial en nuestro estado. Para elegir a las mejores personas, para elegir a los más capaces en estos importantes puestos de responsabilidad en la impartición de justicia. Mi querido doctor, te mando un abrazo, saludos como siempre, gracias y estamos al pendiente. Gracias, buenos días. Buenos días, es el doctor Norberto Alvarado Alegría, es abogado, es constitucionalista, es doctor en materia jurídica y bueno, pues con estas reflexiones que me parece también importante considerar lo que tiene que ver con el artículo 35, 36 y el 38 de nuestra propia Constitución, ir a votar, un acto de reflexión personal, individual, que tenemos que decidir de qué manera y cómo lo ejercemos este próximo domingo. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, a las 8 de la mañana con 5 minutos. Hago una pausa y yo regreso enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar Aurelio Peña en Radar News, primera emisión, solo por Radar 107.5 FM y Canal 71.